Hola a todos, mi nombre es Marianela Meléndez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Yacambú. El presente video, realizado por los compañeros José Martínez, Mary Jordón y mi persona Marianela Meléndez, tienen como finalidad llevarles a ustedes la temática de la segunda unidad de la materia Procedimiento Penal Ordinario. Yo empezaré con el video indicándoles lo que tiene que ver con sobreseimiento, con acusación, medidas de coerción, estado de libertad y proporcionalidad. Bueno, voy a indicar diciéndoles que el proceso penal en Venezuela tiene diversas fases, entre ellas una fase preparatoria, una intermedia, una de juicio y una de ejecución. En la primera fase se recaban todos aquellos elementos, pruebas y datos que sirven para determinar la responsabilidad de una persona en un delito. Esta fase preparatoria termina con la solicitud de sobreseimiento de archivo fiscal o de la acusación. En el caso de sobreseimiento, el sobreseimiento está indicado en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Este es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, que extingue la acción y pasa en autoridad de cosa juzgada. Es por ello que constituye una de las formas de concluir con la investigación y el único acto conclusivo que de forma extraordinaria concluye el proceso. El sobreseimiento, aun cuando es solicitado por el fiscal del Ministerio Público, por el fiscal superior del Ministerio Público, es un procedimiento judicial que se decreta exclusivamente por un juez de control penal. El sobreseimiento se clasifica en sobreseimiento definitivo porque este pone fin al procedimiento penal, en provisional, este también es llamado archivo fiscal, y se dice que es provisional debido a que permite una nueva reanudación si se encontraran nuevos elementos de comisión del delito. También hay un sobreseimiento total que abarca a todos los imputados, uno parcial debido a que incluye solo una parte de los imputados, sobreseimiento de oficio a solicitud de la parte, según lo decreta el tribunal por iniciativa propia, y finalmente un sobreseimiento facultativo y obligatorio. Este es facultad solo del tribunal y cuando concurran las causales que la determinen. Las causales para determinar los sobreseimientos están establecidas en el artículo 318 y en sus ordinales del Código Orgánico Procesal Penal. Entre estas causales se encuentran que el hecho objeto del proceso no se ejecutó o no puede atribuirse al imputado, que el hecho imputado no es típico o no concurren en él una causa de justificación o no punibilidad. Otra de las causales es que a pesar de la falta de certeza no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos o nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Otra causal es que la acción penal haya extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. En esta parte se dice que la acción penal y la irresponsabilidad extinguido por las causales del artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, entre las cuales se encuentran la muerte del imputado, el desistimiento de querella, el cumplimiento de acuerdos reparatorios, el pago de multa y el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso. Entre los requisitos del procedimiento, estos están pautados en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. En este se expresa que cada auto, en este artículo, se expresa qué debe contener cada auto que declare el sobreseimiento. Se indica que en él debe contenerse el nombre y apellido de la persona a quien se le está imputando el hecho delictivo, la descripción del hecho objeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicaciones de las disposiciones legales aplicadas, el dispositivo de la decisión. Ahora bien, al hablar de la oportunidad procesal, se dice que el sobreseimiento puede ser dictado en la fase preparatoria si existen alguna de las causales que tienen que ver con que el fiscal argumenta prescindir del ejercicio de la acción penal,
que se aprueba un acuerdo reparatorio, que se cumple la suspensión condicional del proceso, así también que se concluya el debate o si existiera alguna de las causales del sobreseimiento establecidas en el artículo 318. El sobreseimiento puede ser declarado también en la culminación de la fase intermedia al término de la audiencia preliminar o en la fase de juicio oral. Entre los efectos que produce el sobreseimiento, de acuerdo al artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, pone término al proceso y tiene la autoridad de cosa juzgada e impide que por el mismo hecho exista una nueva persecución contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere decretado el sobreseimiento. En cuanto a los recursos, se tiene que el sobreseimiento es apelable ante las Cortes de Apelaciones y recurrible ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, como ya les indiqué, para dar término a la primera fase de un proceso penal, que es la fase preparatoria, como ya les indiqué, está la parte del sobreseimiento. También así está la parte de la acusación. La acusación está regida en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y esto indica que cuando se estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, se propondrá la acusación correspondiente ante el Tribunal de Control, quien en la fase intermedia determinará si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio o no, tomando en cuenta los argumentos de la defensa. Todo lo cual se va a ventilar en el acto fundamental, que no es otro que el llamado audiencia preliminar. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, deberá proponer la acusación ante el juez de control. Con base al artículo 326, la acusación deberá contener los datos que sirvan para identificar al imputado, su domicilio, la residencia de su defensor, una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado, los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan, así también la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad y la solicitud del enjuiciamiento del imputado. El juez de control deberá determinar si hay o no elementos suficientes para llevar a juicio al imputado. Con base a esta acusación, el Ministerio Público y a los argumentos de la defensa que se ventilen en el acto central de la fase intermedia, el cual es la audiencia preliminar. Esa determinación supone que el juez deberá efectuar no solo un control formal sobre la acusación, control que se reduce a la verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Esto es la identificación de los imputados, la descripción, la calificación del hecho atribuido, sino también un control material, que consiste en el análisis de los requisitos de fondo en que se basa el pedido del Ministerio Público, es decir, si la acusación tiene un fundamento serio. Es en consecuencia entonces la acusación el único acto conclusivo que tiene la potencialidad de dar inicio a la siguiente fase, pues tanto el archivo fiscal como el sobreseimiento mantienen el proceso en fase preparatoria, lo cual tiene una serie de implicaciones en cuanto a la forma de computar los lapsos procesales. No obstante, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en diversas sentencias ha sostenido que el sobreseimiento es un acto conclusivo que finaliza con la fase de investigación o preparatoria, entrando automáticamente a la fase intermedia, en la que no se computarán los días sábados, domingos y feriados y los días que no haya despacho, todo ello de conformidad con los artículos 156 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, al hablar de las medidas de coerción personal, debe entenderse como medidas de coerción personal no solo la privación de libertad, sino también cualquier tipo de sujeción a que es sometida a cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas. Las medidas no son castigos, sino que persiguen asegurar el fin de la investigación. Las mismas llevan consigo la restricción o intervención en los derechos fundamentales de la persona, y así también en esos derechos basados en el principio constitucional de juzgamiento en libertad,
La privación la privación de libertad constituye la excepción. La duración de las medidas de coerción en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni excederse del lapso de 2 años, lapso que no influye en la duración del proceso penal en el cual se decrete la medida. El Ministerio Público podrá solicitar motivadamente para el mantenimiento de las medidas de coerción que se encuentren próximas a su vencimiento cuando existan causas graves que lo justifiquen. Al hablarles de las medidas de coerción personal, se habla del decreto de la aprehensión en flagrancia, de la privación judicial preventiva de libertad, en la que se verifica el peligro de fuga, el peligro de obstaculización y las medidas cautelares, en las que se tiene expreso conocimiento de que no podrán concederse al imputado de manera contemporánea 3 o más medidas cautelares sustitutivas. Finalmente, el estado de libertad está contemplado en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal y nos indica que toda persona a quien se le impute de participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en el Código. Este estado de libertad está muy ligado con lo que es el principio de proporcionalidad. En este principio de proporcionalidad, la Ley Procesal Penal le colocó un tope a la medida cautelar de privación judicial preventiva cuando en su artículo 244 se refiere a este principio, puesto que se fija una regla de duración máxima, por cuanto en ningún caso puede durar más de lo que la ley establezca como pena mínima para el delito imputado, y en caso de que existan varios delitos concurrentes, se tomará la pena del delito más grave, pero nunca esta medida privativa podrá exceder de 2 años. En caso de que haya transcurrido un lapso mayor al tiempo previsto por la ley y aún no haya tenido un juicio justo donde se le haya ya sentenciado y el Ministerio Público o el querellante no haya solicitado la prórroga cuyo requerimiento le concede el ya mencionado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, el imputado tiene derecho y el deber de solicitar su libertad por sí mismo y por medio de su defensor o por cualquier persona de oficio, en virtud de que el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para perseguir el delito y no puede retener a esta persona en las cárceles más de ese tiempo sin juicio. Esto es todo, muchas gracias. Buenas tardes, soy Mary Ordóñez, estudiante de la Universidad Yacambú, de la materia Procedimiento Penal Ordinario. Siguiendo con el programa de la misma, hoy les voy a hablar de lo que es la aprehensión por flagrancia. Y de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 234, se entiende por delito flagrante el que se está cometiendo, acaba de cometerse, o aquel por el cual el sospechoso es perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor público, o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir que con fundamento que él es el autor o partícipe, de lo cual no solo se deriva que la prueba del delito resulta por lo general fácil, segura, sino que también la autoridad por los delitos flagrantes sostienen una forma especial de procedimiento. En estos casos, la autoridad deberá y cualquier particular podrá aprehender al sospechoso siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no puede exceder a 12 horas a partir del momento que fue aprehendido. Esto sin perjuicio
de lo que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice en su texto que la libertad es personal, es un derecho fundamental constitucional. Además, cabe destacar que cuando se habla de flagrancia se refiere al comisor de un delito, es decir, la persona que ha sido indicada de haber cometido dicho delito, la cual fue sorprendida en la realización de un hecho punible. Y el sistema penal venezolano establece que en dichos casos se aplicará el procedimiento abreviado. Indica que siempre que se produzca una detención en flagrancia, se procederá a presentar por el Ministerio Público al aprendido ante el juez de control en una audiencia oral donde el mismo va a determinar si existió o no realmente la flagrancia y cuál será el procedimiento a seguir y las medidas que se van a tomar. Eso sí, dentro de los parámetros establecidos en la legislación penal venezolana. Con relación a lo que es la privación judicial preventiva de libertad, es de resaltar que el sistema penal venezolano se define por ser garantista, donde la regla es la libertad y solo por casos extremos o excepcionales se podrá autorizar la privación preventiva de libertad cuando exista una orden judicial o en la comisión de delitos flagrantes. Y en ambos supuestos, la captura y el proceso penal dispone la celebración de una audiencia oral a los efectos de que en primer término se verifique si la aprehensión del ciudadano o de la ciudadana se ajustó o no a las normas constitucionales y legales, para posteriormente, una vez corroborada tal licitud, proceder en segundo término a verificar si las condiciones objetivas referidos al tipo penal, la entidad penal, la gravedad del daño causado y las condiciones subjetivas, las cuales son referidas a las condiciones personales de los procesados o procesados, tales como nacionalidad, residencia, voluntad de someterse a la persecución penal, existencia de una conducta predilectual, entre otros, con miras a la concurrencia o no de las exigencias contempladas en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo ello con el fin de determinar si la medida de coerción resulta necesaria para garantizar la resulta del proceso. Es de resaltar en cuanto a los requisitos para el decreto de alguna de las medidas de coerción personal, es indispensable que se presenten las tres condiciones o requisitos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual consagra que el juez o jueza, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad siempre y que se acredite la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, que existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o la imputada ha sido autor o autora o partícipe en la comisión de un hecho punible y que exista una presunción razonable de peligro de las circunstancias del caso, que exista peligro de fuga o obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de investigación. De allí pues que el legislador penal establece taxativamente que para el decreto de cualquier medida de coerción personal deben encontrarse satisfechos los tres requisitos contenidos en la norma en comento, puesto que en el sistema penal venezolano las medidas cautelares son medios para asegurar los fines del proceso penal y lograr establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación de la ley, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. En lo que respecta a lo que es el peligro de fuga, el mismo se encuentra
dado cuando el imputado durante o con posterioridad al hecho se distancia del lugar habitual de sus intereses o cuando oculta su domicilio a los órganos de la investigación y a la justicia, como por ejemplo cuando utiliza datos falsos con el objeto de permanecer fuera del alcance de los órganos de investigación y del tribunal. El peligro de fuga solo puede estimarse como tal cuando exista una probabilidad o con base a determinados hechos de que el imputado, en lugar de presentarse al juicio, preferirá evadirse mediante la fuga. Para estimar el peligro de fuga debe tenerse en cuenta especialmente las siguientes circunstancias, las cuales están previstas en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 237. Y esas circunstancias son que arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios, de su trabajo y las facilidades que tenga esa persona para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Otra de las circunstancias que debe tenerse en cuenta es la pena que podría llegarse a imponer o que se le puede llegar a imponer a esa persona, presumiéndose el peligro de fuga en casos punibles cuya pena exceda a más que sean iguales o superiores a 10 años. En este supuesto, el fiscal del Ministerio Público debe solicitar la privación preventiva de libertad siempre que concurran las circunstancias del artículo 236 antes mencionada. Esta petición hecha por el Ministerio Público puede ser rechazada por el juez de control. De acuerdo a las circunstancias, el juez debe explicar razonablemente para poderle colocar al imputado una medida cautelar sustitutiva. Contra esta decisión es de resaltar que puede apelar tanto el Ministerio Público como la víctima, se haya o no se haya querellado, dentro de los 5 días siguientes a la publicación del fallo. Por otra parte, tenemos lo que es el peligro de obstaculización, el cual es el pronóstico que hace el tribunal de que el imputado, de ser puesto en libertad, va a intentar impedir a que se llegue en el proceso a la averiguación de la verdad real, sea poniéndose de acuerdo con los coimputados, amedrentando a testigos u ocultando evidencia. Según lo dispuesto en el artículo 238, para decidir sobre el peligro de obstaculización para averiguar la verdad, se tendrá la grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará o falsificará elementos de convicción. Esto es que debe evitarse la posible interferencia del imputado en la investigación que adelanta el Ministerio Público para preservar los resultados de la misma. De igual manera, que se sospeche que el imputado podrá influir para que los coimputados, testigos, víctimas o expertos informen falsamente o se comporten de manera desleal, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad y para la realización de la justicia. La medida privativa no debería revocarse hasta finalizado el debate, por cuanto el peligro podría subsistir hasta que el testigo rinda una declaración válida para fundamentar una sentencia. Por último, tenemos lo que es, o se hace necesario traer a colación, lo que son las medidas cautelares sustitutivas de libertad, las cuales son aquellas que pretenden asegurar la sujeción del imputado al proceso. En los casos, la presencia del imputado, de que el imputado pueda, ¿cómo le podría decir? Permanecer o asegurar al imputado el proceso, y en esos casos la presencia del imputado, del presunto autor del hecho, ante el órgano jurisdiccional, o sea, que el imputado pueda asistir a cada vez que el tribunal lo requiera,
y así evitar su inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el juzgador. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 242, establece una serie de medidas que deberá ser impuesta por el juez, ya sea de oficio o a solicitud del fiscal del Ministerio Público o del imputado, mediante resolución motivada, siempre que los supuestos que dan lugar a la privación judicial preventiva de libertad pueda ser razonablemente satisfecho por la aplicación de una de estas medidas. En este sentido, las primeras 7 medidas de este artículo suponen las obligaciones o limitaciones de los derechos solo para el imputado, como puede ser la detención domiciliaria, la prohibición de frecuentar lugares o de salir del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, en tanto que la consagrada en el numeral 8, es decir, la prestación de una caución económica adecuada, de fianza o garantía real, que éstas suponen compromiso no para el imputado, sino para personas distintas. Con ello, con ello se va a regular principalmente la caución real y la fianza personal. Y subsidiariamente existe lo que es la caución juratoria, la cual procede cuando no fue posible llegarse a una caución real o a una fianza personal. O sea, ya sea una o la otra, si no se llega a ninguna de las dos, procede lo que es la caución juratoria. Por otra parte, no podrá concederse al imputado de manera contemporánea 3 o más medidas cautelares. Esto es todo, muchas gracias. Buenas, mi nombre es José Manuel Martínez Rojas, cédula 7575574, estudiante de la Cátedra de Procedimiento Penal Ordinario. Me toca exponer sobre la fase intermedia. En este caso, la fase intermedia ocupa un lugar medio entre la fase preparatoria y la fase de juicio. En otras palabras, es en esta fase donde se decidirá si habrá o no juicio oral. La audiencia preliminar se inicia en el momento en que el Ministerio Público presenta la acusación como acto conclusivo de la etapa de investigación. Y es una etapa en la cual el juez ejerce un control de la acusación, por cuanto debe examinar los fundamentos fácticos jurídicos en los cuales el fiscal fundamenta su acusación. Esta fase del proceso se encuentra regulada en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual explana lo siguiente. Presentada la acusación, el juez o jueza convocará a las partes. En este caso, las partes son el fiscal del Ministerio Público, la defensa, el imputado y la víctima, a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. En caso de que hubiera que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá excederse de 10 días. Ahora, si la víctima es debidamente notificada a la audiencia preliminar y esta no asiste injustificadamente, se podrá diferir la audiencia por esa causa, hasta en 2 oportunidades, luego de las cuales se prescindirá de su presencia para la realización del acto. Cuando es entregada la boleta de citación a la víctima, ya sea personal o la dirección que suministre, esta deberá ser firmada en señal de haber sido notificada para la audiencia. Y corresponderá al juez o jueza de control realizar la conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido para ello. Y en caso de pluralidad de imputados, si la audiencia preliminar se hubiera diferido por más de 2 ocasiones por incomparecencia de alguno de ellos, el proceso debe continuar con respecto a los otros imputados. Y el juez deberá realizar audiencia con los comparecientes, separando de la causa a quien no compareció. De no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido,
las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia. En este caso, ahora hablaríamos sobre las facultades y la carga de las partes, que está fundamentada en el artículo 329 del Código Procesal Penal. El 328, perdón. El órgano jurisdiccional es el que está obligado a ejercitar las facultades que la ley le otorga para impartir justicia. Es decir, es una facultad que la ley otorga al litigante en su beneficio, que es la facultad de contestar la demanda, de producir pruebas, de alegar el bien probado. Ahora, la carga funciona, diríamos, a doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar en ese sentido. O sea, en ese sentido es una conducta de realización facultativa, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar y de no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente, se halla el juicio sin escuchar su defensa, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Esa reverdía generará una consecuencia jurídica, pues, que en nuestro ordenamiento puede contribuir al pronunciamiento de confesión ficta en la sentencia y en contra del demandado. La decisión, en este caso, la decisión basada en el artículo 330 del COX, la fase intermedia consiste en una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos conclusivos. Siempre luego de esta discusión preliminar o de esta decisión judicial, si el juez o tribunal decide admitir la acusación, se dictará el auto de apertura a juicio, que es la decisión propia de esta fase. Si no se admite la acusación, se podrá dictar el sobreseimiento o, en su caso, una salida alternativa al juicio oral. Ahora tenemos también el auto de apertura a juicio, pues, que es la decisión del juez de admitir la acusación como solicitud de apertura a la audiencia oral y pública, poniendo fin a la fase intermedia del proceso. Este acto o este auto será inapelable. Ahora, como decisión judicial, el auto de apertura a juicio cumple una función de gran importancia. Él debe determinar el contenido preciso del juicio, delimitando cuál será sujeto. Por tal razón, el auto de apertura también debe describir con precisión cuál será el hecho justiciable. Esta determinación no se exige solo por una razón de precisión o prolijidad, sino porque existe un principio garantizador ligado al principio de defensa, según el cual la sentencia que se dicte luego del juicio solo podrá versar sobre los hechos por los cuales se ha abierto el juicio. Esta delimitación del hecho que será objeto de juicio cumple una función garantizadora porque evita acusaciones opresivas y permite una adecuada defensa. Este principio se denomina principio de congruencia entre las acusaciones y la sentencia, entre las acusaciones y la sentencia, aunque su contenido específico puede ser descrito como el carácter intangible del juicio, del objeto del juicio. Es todo y muchas gracias.